Ok, entonces el por qué la sal o por qué iniciamos nosotros la parte de la sal. La sal obviamente es uno de los minerales, un cierto mineral obviamente muy importante de la coexistencia de la vida, porque viene obviamente sabemos que viene del mar, ¿no? Y ese mismo mar obviamente necesita estos ácidos, ¿no? Para obviamente mantener un ecosistema que hoy conocemos, que es todo el planeta, ¿no? Diferentes ecosistemas existen, ¿no? Como la parte de los Himalaya, inclusivemente, ¿no? Hay sal por allá también, por eso decían la sal rosada, ¿no? Por los minerales que se fueron, incrustaron, obviamente, dentro de las mismas minerales de hay lugares que inclusivemente hay sales abajo de la tierra, ¿no? Hay cavernas, inclusivemente, por eso están los minerales, ¿no? Por eso están los silicios, los cuarzos y este tipo de cuestiones. La sal es algo que siempre lo vamos a conectar con dos variantes, la esencia de la vida, transmutadora y obviamente purificante, porque también se transforma en fuego. Sí, la sal contiene la cualidad de transmutarse en fuego. Después lo vamos a entender poco a poco el por qué lo menciono de esa forma. Bueno, vamos a la presentación para ver qué es lo que vamos a aprender en esta clase, que es eh, la parte importante de la que es eh, las sales. Las sales contienen mucho, aparte de muchos minerales, nos va a ayudar bastante para la bienvenida, obviamente, de todas estas prácticas medicinales tradicionales, ¿no? Y son tratamientos, obviamente, pues se basa en la parte de tratamientos físicos, energéticos, inclusivemente, como decimos por ahí, ¿no? Místicos, posteriormente a esa parte importante, ¿no? Entonces me van a mencionar si ya ven la presentación. Vamos a ver si ya ven ustedes la presentación. ¿Qué más? ¿Qué más temas, Jenny? Quema. Caso Camati. Gracias, hermanitos. Pues bueno, entonces la alquimia, wow, es una alquimia natural que son, obviamente, vamos a ver los extractos también, ¿no? Las sales y los extractos van conjuntamente y esto es la bienvenida a esta formación de la práctica de medicina natural. Vamos a aprender y a elaborar preparaciones de uso profesionales en base de las técnicas sólidas, sinergias botánicas, ¿no? Y obviamente la metodología más segura, que es la medicina tradicional y la parte de la formación práctica, ¿no? Esta es una formación práctica donde lo vamos a utilizar de una mil formas que ustedes, si a ustedes llega mucha información de su consciente, de su subconsciente, acéptenlo. Inclusivemente la alquimia de la naturaleza es demasiado poderosa. La alquimia en los diferentes tipos de culturas, ¿no? Entonces, aquí la vamos a utilizar un poquito diferente para tratamientos físicos, como también tratamientos bioenergéticos, ¿no? Pero principal ahorita es la parte principal de lo que es la parte de las mismas medicinas, ¿no? Que son las sales. Las sales obviamente son medicinales y terapias de osmóticas, ¿no? Las osmóticas son esta parte de que es algo inflamatorio, ¿no? Las que nos ayudan a hacer los principios que permiten que las sales actúen como ciertos vehículos o conductores para entrar en contacto con la piel, ¿no? Como los minerales, como penetran los tejidos, facilitando la absorción de los principios activos de las plantas. Y eso es lo que hace la parte de los tratamientos de las sales, ¿no? Una de ellas que se considera una de las más, entre las comillas más puras, pero es el magnesio, ¿no? La sal de Epsom. Esa es donde la van a poder conseguir en las farmacias, pero pues aquí si tú te vas al puerto, de cualquier tipo de puerto que tú estés, es la sal de mar, ¿no? La sal de mar, como vemos gruesa, ¿no? Pero la pueden conseguir en farmacias inclusivemente, o centros terapéuticos, ¿no? Como centros herboláricos. Y yo he encontrado algunas sales de Epson en ciertas farmacias convencionales
y están de buen costo, ¿no? Esto es un sustrato de magnesio que son obviamente acciones antiinflamatorias que van a ayudar a relajar el sistema muscular muy profundo. Quiero hacer mención que este es el vehículo para que tú te sientas adecuadamente bien. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ahorita lo vamos a ver cómo los vamos a utilizar. Hay miles y maneras de utilizarlas. Y si tienen alguna idea de cómo más o menos van a utilizarlas, ahorita apúntenlo en su cuaderno y hacemos esa, y me hacen esa, hacemos esa, hacen esas preguntas, ¿no? También correspondientes, ¿no? Las sales del Himalaya, como hemos visto, son que contienen más de 84 minerales de la traza, que quiere decir que son equilibrantes, depurantes, reafirmantes y obviamente contienen más minerales por ahí, de ese lugar, porque esa parte y son unas sales muy carísimas. Esas sales contienen casi las 24, obviamente, 84, perdón, 84 minerales que contiene esa traza, ¿no? Una traza es esto, es como si fuera un pedacito, ¿no? Que conlleva en parte. Las sales, ¿qué podemos hacer con ellas? Con ellas podemos hacer sinergias botánicas. ¿Qué quiere decir? Que si vieron en la parte de atrás de la presentación, tenemos algunas sinergias, ¿no? Tenemos arándanos, tenemos sales como pigmentadas, ¿no? Esta es la sal de Himalaya, que es muy famosa, y tenemos obviamente la sinergia de las plantas medicinales, ¿no? Que conlleva también algunas ciertas circunstancias interesantes, porque la sal es un buen conservante. También es un buen conservante, deshidrata, quita obviamente esa parte del agua del cuerpo y es cuando se hace la parte dentro de los egipcios, obviamente utilizaban este tipo de sal Epsom bueno, lo utilizaban con cal también para hacer la momificación, ¿no? Una momificación natural, sin humedad y sin casi una atmósfera natural, está en lugares muy salados para que obviamente el cuerpo se deshidrate y lo conserva. Se conserva de una cierta muy eficaz, ¿no? Por eso se utilizaban parte de ello, ¿no? La conservación de ciertas, algunas partes importantes, ¿no? Y obviamente aquí se hace una sinergia. ¿Qué quiere decir? Que las puedes combinar con lo que tú quieras. Sabemos que ahorita ya hemos visto que las propiedades básicas que vamos a ver ahorita, escogí una de las tres que son más comunes para la elaboración de ellas, ¿no? Sabemos que la lavanda y la melisa son acciones sedantes y calmantes, ¿no? Ideal para baños, obviamente nocturnos, ¿no? Alivio del estrés y preparaciones para el sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver la información y ahorita vamos a ver cómo se las vamos a aplicar, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestras bases correspondientes. Estas son palabras clave, acuérdense, de sus plantas que ustedes ya tengan, obviamente que hayan investigado, pues también se les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces en esa va a ser la parte del romero, ¿no? Y el eucalipto. Aquí son dos tipos que pueden conjuntarse, conllevan muy bien una sinergia muy buena entre la lavanda y la melisa y aquí tenemos el romero y el eucalipto. Pueden hacer por dos, inclusivemente por dos o tres plantas, ya dependiendo, ¿no? Pero puedes hacer por una, no hay ningún tipo de problema. La activación, obviamente, pues es por el romero, ¿no? Y la circulación descongestionante con la parte del eucalipto, ¿no? Perfectas para baños de pies y tratamientos deportivos. Ahorita lo vamos a explicar con un poquito con más detalle. ¿Por qué? Porque obviamente la parte del romero, pues es la parte de la circulación, del cansancio, dolores musculares, dolores antiespasmódicos. Y lo que va a hacer es la transportación de abrir esos poros y va a entrar las propiedades medicinales, obviamente de las plantas, ¿no? Por eso se llama esa hipnosis, ¿no? La caléndula y la manzanilla es un acto de regeneración y el cuidado de la piel. Obviamente ayuda mucho obviamente para antiinflamatorias y cicatrizantes para pieles sensibles obviamente irritadas. Ahorita vamos a ver, obviamente, esta parte interesante de las sinergias botánicas. Lo puedes utilizar. Esas son tres bases
independientes que lo puedes utilizar, pero obviamente esta parte de la lavanda y la melisa van a tener muy efectos sedantes, claro, y calmantes, porque es lo que hace, es un sedante, pero también tenemos que tener cuidado el que una persona esté ansiosa, pues le va a causar un poquito, no de afectarle, sino lo va a calmar, pero una persona que está calmada o que inclusivamente tenga un poco de ansiedad, pues sí, obviamente, pues le va a llevar, la va a calmar, ¿no? Lógicamente, ¿no? La elaboración de las sales paso a paso es un proceso, obviamente es artesanal. ¿Dónde lo va a poder encontrar? Pueden encontrar, pueden experimentar con sal marina, con sal gruesa, no se preocupen. Pueden experimentar con ella, lo pueden comprar en cualquier supermercado y obviamente contiene ciertos minerales y te va a ayudar por la parte de los magnesio, ¿no? Que necesitamos. Obviamente la atención requiere para cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Obviamente es el secado correcto de las plantas y evitar que estén húmedas. Principalmente que tu preparación de tus plantas medicinales que estén secas, ¿no? Aquí tenemos obviamente, a mí me gustó esta imagen, ¿no? Obviamente tenemos las sales, tenemos aquí ciertos frutos, aquí son como que petalitos de rosa y tenemos cúrcuma. De hecho, vamos a ocupar mucho la cúrcuma. Tienen buenos, muy buenos beneficios para la piel. En la cosmética se utiliza bastante. Y tenemos las sales, ¿no? Las sales para la parte que vamos a ver. Entonces, primer paso, tienes que tener tu elaboración de tus plantas muy secas, deshidratadas. Ajá. Y obviamente esto es para que las plantas no lleguen a pudrirse, ¿no? O degraden, obviamente, la sal. Y obviamente la molienda es para el mortero, para liberar los aceites esenciales naturales para maximizar la sinergia. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en un mortero vas a vertir dentro de tu mortero, vas a vertir ahí las plantas medicinales, las vas a machacar un poquito para que salgan los aceites esenciales. Ya salió el agua, ya la deshidrataste, pero contienen los aceites esenciales, ¿no? Cuando lo haces con la mano, ¿no? Salen esos aceites esenciales. Y más utilizamos un poquito cuando son de cítricos, pues lo tienen en la parte de la piel, ¿no? Hay que deshidratar la parte de la piel, como la naranja, ¿no? La naranja, este, baños de las de naranja ayudan bastante para la piel inclusivamente, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Es una clase muy buena, básica, y las proporciones aquí las vamos a tener. Obviamente, vamos a tener como base, es como base. A mí me ha servido esta base. Es por lo que les digo que obviamente van a experimentar todas sus fórmulas. Si te vas a para ti o no vas a para ti, la puedes cambiar. No pasa nada. No es porque sigan una regla. Por eso, si se dan cuenta, cuando es algo sistematizado, pues ya obviamente pues está establecido, ¿no? Obvio. Aquí vas a utilizar tu propia experimentación con tus plantas y fórmulas de tus plantas medicinales, ¿no? Aquí vamos a hacer una proporción base de 2 tazas de sal por una media taza de plantas secas, molidas, obviamente mezcladas homogénicamente y estables. ¿Qué quiere decir? Que obviamente vas a utilizar 2 tazas por media taza de plantas secas. No vas a poner más plantas que sales. Este es un equilibrio que se mantiene. A mí me ha servido. Si a ti te sirve, perfecto. Si no, puedes utilizar, obviamente, la, la modificas y el por qué la vas a modificar. Ahorita te digo el por qué. Por el tipo de aplicación. Aquí sí o sí vamos a conocer, en la próxima clase vamos a conocer aceites esenciales. Mucho, muy diferente a los aromas. Acuérdense, los aromas es una cosa, los aceites aromáticos es una cosa y aceites esenciales son diferentes. Aquí sí vamos a aprender, en la próxima clase vamos a dar una clase un poco más extendida y muy enfatizada a los realmente, a la aplicación correcta de los aceites esenciales. Aquí vamos a utilizar entre 10 a 15 gotas. Es un promedio, ¿eh? Por por la taza de sal. O sea que vamos a añadir 10, 15 gotas correspondientes a lo que vas removiéndolo, obviamente con una espátula de madera.
Esto lo vas a hacer una molienda, vas a hacer obviamente una revoltura con tus aceites esenciales, porque obviamente vas a utilizar esta sinergia de que va a entrar por tus fosas nasales o por tu piel a nivel tópico, el agua caliente, de muchas maneras va a entrar la sal y va a liberar esa hipnosis, ¿no? Entonces, precisamente es esa parte, ¿no? Y la conservación de tus frasquitos, de tus tarros que sean de vidrio, que no sean de plástico, porque obviamente con la parte del vidrio no contiene ningún contaminante. Puedes utilizar la del café, la lavas muy bien, haces la desinfección, obviamente la desinfectas, la dejas y haces un vacío y este vacío pues ya obviamente pues lo puedes implementar con alcohol, lo dejas muy bien esterilizado y viertes tus plantas medicinales. Es muy fácil de hacerlo. Entonces tenemos tarros herméticos de vidrio, lejos obviamente de la humedad. ¿Cuánto te dura? Una exfoliación, obviamente como la imagen aquí lo muestra, te dura exactamente de 6 a 12 meses estando en un estado, digamos, muy bueno, ¿no? Entonces, vamos con lo que es la parte que ya sabemos cómo preparar nuestras tinturas. Ahorita vamos a hacer una demostración, obviamente, ¿no? De la parte de los extractos medicinales y las tinturas. Sabemos que las tinturas siempre van a estar presentes en nuestras formulaciones. Aquí, en esta sección, vamos a, a dejar un poquito la parte interesante de esta presentación. Esta es la primera parte. ¿Aquí tienen alguna duda de cómo se hace una sal? Digo, preparar una sal. Y ahorita vamos a ver, obviamente, el proceso, ¿no? Aquí yo tengo una cáscara de naranja que la estoy deshidratando. Aquí, obviamente, yo tengo que sacar esta cosita blanca. Esta se raspa, ¿sí? Debe quedar casi la parte de la cáscara. ¿Qué tienen que hacer? En parte de esto lo van a vertir, inclusive huele rico, perdón, en un en un bolsito, ¿sí? Y con sus sales. Las sales, obviamente, creo que no lo tenía. Déjenme ir por él. Creo que no lo tenía. Por aquí lo había yo tenido, pero por eso se me van las caras. Regreso en un minuto. Permítanme. Y ahorita voy por la sal. Ahora sí que se me olvidó. Perdón, ya estamos aquí. Entonces, tenemos sal, obviamente. Ay, me traje la que no era, permítanme. Listo, ahora sí, perdón. Es que me traje la que no era. Ok, es ejemplo. Ahí. Perdón, ya volví. ¿Quién sabe qué pasó? Ok, tenemos nuestra sal. La tenemos aquí. Es un tarro. Siempre deben tener su sal que sean de vidrios o de cerámica. Esta es de cerámica. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo siempre tengo albahaca. Tenemos albahaca por aquí.
De hecho, la estoy deshidratando, la albahaca. Yo la pongo, ahorita ya está deshidratada. Ahorita ya está deshidratada la albahaca. A mí me gusta deshidratarlas aquí. En esta, déjenme ver cómo está aquí está, es un bol que yo utilizo, lo dejo en la sombra y está crujiente, ¿no? Huele, inclusivamente huele correspondiente, huele muy bien y obviamente lo tienen que machacar con su mortero. Ya que está medio machacada en el mortero, es muy principal para utilizar los aceites esenciales. Dependiendo, obviamente, qué es lo que vamos a hacer es para que el aroma, ¿no? Obviamente, si vamos a utilizar el de albahaca, pues un aceite esencial de albahaca, pero también contiene sus propiedades medicinales. Los aceites esenciales de la albahaca te van a ayudar a que sean también antiinflamatorios. Es, digamos, también el vehículo para que se quede en tu piel y los tratamientos físicos, ¿no? También en los baños. Esto va a ser una sal como tipo baño. Eh, las sales, obviamente, para problemas circulatorios es el romero, obviamente antiinflamatorios. Quieres relajar tu cuerpo, pues sabemos que es la lavanda y puedes utilizar, obviamente, la cúrcuma, inclusivemente. Ahorita estamos preparando cúrcuma. Este está en pasta porque yo ahorita le puse aceite de coco para un tratamiento. Estos son para un tratamiento muy bueno cuando utilizamos aceite de coco, cuando hacemos una exfoliación y obviamente para tratar algún problema de la piel con la cúrcuma, también es muy bueno y para dolores, ¿cómo se llama? Dolores a articulación, ¿no? Cuando tienes artritis, aceite de coco con cúrcuma, así es como queda la cúrcuma. El cúrcuma es polvo, es polvo. Ahorita van a ver la cúrcuma. Esto lo vas a vertir. Haz de cuenta, vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer tus propias sales de, ¿cómo se dice? Sales de baño, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Son 2 tazas más o menos, pues ya lo tengo, ya lo tengo yo medido, ¿sí? Vamos a utilizar, estas son las sales, perdón por la marca, déjeme, que esto va a salir ya en los canales y vamos a tapar la marca. Aquí está la sal, ¿sí? Vamos a utilizar poquitas. Pueden utilizar obviamente las 2 tazas, 1 kilo, y ya lo varían en esa parte interesante, ¿no? Obviamente vas a utilizar los aceites esenciales. Yo ahorita voy a hacer este para un ejemplo, ¿no? Deben de ir comprarse sus aceites esenciales, si ya tienen, pues no hay ningún problema. Hay marca mexicana, hay una marca mexicana muy buena, que yo se los puedo recomendar, o si ya hemos hablado de ella, que es el de Nature Olives. Esta es una marca mexicana. Ajá. Es una marca mexicana que en verdad sus aceites esenciales no son caros, inclusivemente, y tienen ay, perdón, tienen una gran potencia, inclusivemente los hacen nuevamente aquí y en la Ciudad de México. Ajá. Vamos a utilizar un aceite esencial de menta para que nos sirve como para dolores musculares. La menta elimina cualquier tipo de dolor, en verdad. ¿Cuántas gotas vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar exactamente, a ver si queda 10. Aquí pues es muy poquita sal, vamos a utilizar unas 4 gotas, pero sí, obviamente con la medida de de la taza, de 2 tazas son 10 a 15 gotas, así que le vamos a poner 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Perdón, es que rápido igual, y huele riquísimo. También le pueden poner el colorante, pero vamos a moverla con ¿no? Vamos a mover, la movemos muy bien la revolvemos. Hombre, queda riquísimo esta sal con aceite esencial. ¿Pueden utilizar otro tipo de aceites esenciales? Sí, pero el aroma inclusivamente. Si esta sal, ay, si esta sal, yo puedo utilizarla con un aceite esencial sin planta medicinal, sí la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque obviamente ya llevo también el extracto de la planta. O sea,
El aceite esencial de la planta también está aquí, va a entrar a nivel tópico, por eso son concentrados los aceites esenciales. Me acuerdo que la hermanita Leti se puso aceite esencial, no me acuerdo de cuál, y le irritó la parte de su piel, algo así. Creo que sí está por aquí la hermanita Leti, que me recuerde, no se pone directo, se pone obviamente siempre un vehicular. Entonces, nunca ponerse los aceites esenciales directos en la piel. Sí, ¿verdad, Aceite hermanita? de romero, Ah, sí, cierto. Damascene. Aceite de romero, exactamente. Y me Pueden provocó utilizar, alergia. sí, exactamente, con una super alergia que, hijo, oiga, hablando de eso, ¿cómo se siente? Ya, aparte de, Vi Damascene. Primero me dieron un medicamento que no me hizo, ya hasta que me dieron un corticosteroide, una pomada. ujú, Este, ya mejoró bastante, pero ya bien, gracias. qué bueno, Pasocamate. quema, hermanita. ¿Puedo utilizar los aceites esenciales con la sal? Sí. ¿Va a ser un exfoliante? Puedes utilizarlos en baños, comúnmente se utilizan en baños. Lo puedes utilizar para cuando utilizas, aquí cuando vienen aquí me vienen las estilistas, son muy buenas estilistas, cuando hacen el pedicure. Ya empezamos a elaborar las sales. Nuestro primer pedido fue esta semana y les encantó porque pueden hacer su propio estado de una marca personal. Nuestro primer pedido fue una sal exfoliante para cuando preparan el pedicure, que meten sus piecitos, ¿no? Muy bueno, lo hicimos con menta y lo hicimos con té verde. El té verde es una de las aceites antibacterianos que elimina cualquier tipo de hongo, inclusivemente. Pueden utilizar aceite de extracto de orégano, también, un aceite de extracto de orégano, por eso son los extractos, las tinturas madre. Entonces vamos a utilizar, si echamos 5, vamos a echarle 2 gotitas. ¿No cae? Debe de caer por ahí. Una y dos. Ya con eso, porque es muy poca sal. Muy poquita sal. Es un ejemplo de cómo lo vamos a preparar, ¿no? Entonces agarramos y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, le damos más vueltas al rancho por aquí. Damos más vuelta, 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 vuelta. Ah, huele riquísimo. Mm. Esto ya es una sal curativa. Ya tienes, pues, es muy fácil, en verdad muy fácil. Beneficios. Aquí puedes utilizar esta sal con agua caliente, obviamente agua calientita, lo vas virtiendo, lo dejas reposar tus piececitos, te van a quitar los dolores de pies, ¿no? Vamos a hablar de los pies ahorita, ¿no? Vas a descansar mucho mejor, vas a dormir perfectamente, cualquier tipo de dolor que tengas, inclusive con un aceites esenciales, pero necesitas una planta también. Vamos a complementarlo con la albahaca, que sea como por ejemplo el que estamos teniendo, ¿no? Es un ejemplo. El de la albahaca pues, también es un buen antiinflamatorio y también sirve para eliminar cualquier tipo de cansancio muscular. Yo ya la tengo machacada, ¿sí? Lo voy a machacar. Ahorita estoy rompiendo los aceites esenciales de la planta. Tengo las manos limpias. También lo pueden hacer con la mano, ¿no? Utilizar la mano. Lo estoy triturando, ¿no? Lo estoy triturando, ¿sí? A pequeñas proporciones. Estoy sacando los aceites esenciales. Ahorita puse bastante, ¿no? Pero también lo pueden ir machacando. De ahí puede ir revolviendo. Sí, la vas a ir machacando con tu mortero. Te digo que le echamos mucha crema a nuestros tacos. Por eso es lo que yo les decía, ¿no? Que cambiamos las fórmulas, todo. Pero aquí este es un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Revuelves bien, 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 bien.
déjenme ahorita hacerles una presentación de cómo preparar una sal de una sal de baño, una sal obviamente para untarlo, ¿no? Continuo. No, si están aquí, huele, hijo, en verdad huele riquísimo y más cuando lo pones en tu tina o en... Yo no tengo tina, yo no tengo tina, lo pongo en una olla de barro caliente, sí, tengo, aquí está la olla, aquí está la olla, de hecho, aquí le meto agua caliente, aquí, agua caliente con su tapa, aquí está la tapita, pongo agua caliente y pongo aquí las sales y ya me empiezo a bañar. El aroma y todo, yo lo que hago es poner el agua, obviamente, y la aspiro, ¿no? Aspiro el agua, te bañas inclusivemente, te bañas, esa es una sal de baño, eso es lo que te ayuda, ese es uno de los tantos tratamientos que puedes hacer. Exfoliaciones, cuando ya no se utiliza la sal gruesa, puedes utilizar sal delgadita para hacer una exfoliación, es el mismo procedimiento. ¿Sí? Hace la preparación obviamente de la sal, ¿sí? Voy a mover la cámara, ¿sí? Así es como más o menos queda. Ajá. Entonces, lo que haces es de que todo está integrado. Aquí yo puedo integrar la cáscara de naranja, pero tengo que machacarla, cortarla en fino, fino, fino. Y debe de quedar tus proporciones muy bien. Voy a poner ahorita a ver si tengo por aquí. Este, Con permiso, ¿eh? Con permiso. Entonces, pueden armonizar su sal, pueden ustedes armonizarlo, la sal, la pueden armonizar, la pueden darle la intención correspondiente, ¿sí? Aquí ya, aquí ya estarías utilizando tu energía, obviamente la intención de tu planta medicinal, ¿no? Aquí ya está en la planta medicinal. Vamos a ver si se llega a enfocar por aquí, ¿no? Ah, Aquí, aquí está. ¿Ok? Está en un bol lo pueden ustedes ya obviamente armonizar. Ya lo puedes armonizar, inclusive ya le da la intención, ¿no? Esa intención, que ya la frecuencia, es lo que estábamos hablando en la introducción, ¿no? Puedes utilizar campanas, puedes utilizar saumerio, lo que tú quieras. Lo puedes vertir en un bol, o lo puedes haber dejado en una ollita de barro. Si la vas a utilizar en ese instante, ¿no? Pero si la vas a utilizar, obviamente, casi no muy consecutivo, en uno de los frascos que ya sea de vidrio, ¿no? Muchas personas lo envasan en plástico para venderlo y pues ahí ya perdieron sus propiedades medicinales, ¿sí? O las famosas bolsitas de Tetra Pak. Estas bolsitas obviamente también contienen ciertos. Por lo regular debes de utilizar de estos envases pequeños, ¿no? Los que utilizamos comúnmente. Ajá. No se debe de utilizar en frasquitos. Obviamente, puedes utilizar, obviamente, esta parte importante. Las sales de baño, pues, sus propiedades es antiinflamatoria, es un ejemplo, es antiinflamatoria, obviamente sedante, ¿no? Circulatoria. Les dejo a su imaginación. Ya tienen sus propiedades, ya conocieron algunas propiedades principales, inclusivemente pueden alterar un poquito, le pueden hacer un poquito de aceite de coco, muy bueno, pero muy poquito, demasiado, es casi nada, 2 o 3 gotitas. Inclusivemente los aceites esenciales para este caso de las sales
Eh, pueden hacer saquitos, estos saquitos son como aromatizantes, ¿no? Para los closets. Tiene la sal, contiene la sal, ioniza la parte y limpia el ambiente. Cuando tuvimos la parte de la pandemia, utilizamos también parte del saumerio, ¿no? Aparte de los saumerios y otros bactericidas para eliminar este tipo de bacterias en el medio ambiente. Para purificar utilizamos aceite esencial de, este, de árbol de té y inclusivemente el romero junto con la parte del copal. El copal también es un buen, elimina cualquier tipo de bacteria en el ambiente, más aparte pues sincroniza y se frecuencia muy bien. Entonces, utilizar esto, unos saquitos de tela de estos de manta, los envuelves, le pones el aceite esencial y todo, ya lo tengas, y lo pones en saquitos y los cuelgas, obviamente va a prender el aroma y la sal lo que va a hacer también por el medio ambiente va a ionizarlo. Ajá. Cuando vamos nosotros a la playa o cuando ustedes van a la playa, ¿qué es lo que hace? Que se sienten cansados, se sienten supuestamente muy dormidos. No, ¿por qué? Porque obviamente los ionizó. Necesitaban una ionización negativa para que ustedes o nosotros nos sintamos mucho, pero mucho mejor, porque obviamente la sal ioniza cualquier energía, obviamente, perdón, frecuencia, obviamente la estabiliza en la frecuencia y por eso se dice, utiliza algo de protección, que es la sal. La sal es muy protectora, ionizante. Entonces lo que hace es que elimina ciertas sustancias en el ambiente, que es tú obviamente para que se sienta bien, un aroma fresco, un aroma obviamente muy agradable, inclusivemente si tú pones sal en tus plantas de tus pies, ajá, te vas a sentir perfectamente bien porque te estás ionizando. Ese es uno de los secretos del poder de la sal. Por eso se utilizaban que las sal son sagradas, porque es aportador de vida y obviamente este aportador de vida es la transmutación. Y ese elemento, aunque no lo crean, es luna y sol y fuego, porque transmuta. La sal es fuego, por eso le decía, la sal es elemento también fuego. ¿Por qué? Porque llega a transmutar, tiene esa cualidad de transmutar cualquier tipo de, de ambiente y lo puedes dejar en los saquitos de sal, ajá, y lo puedes utilizar inclusivemente hasta pendientitos y vas a ver que la sal a veces se pone un poquito negrisca, grisesona, es porque ya hizo su trabajo, vamos a decirlo de esta forma, pero ya ionizó, ya soltó los minerales para el medio ambiente. Que lo que hacemos, nosotros lo radiamos, lo sentimos y nos sentimos muy bien. De hecho, hasta, híjole, huele riquísimo. Lo puedes dejar, obviamente, echarles a tu baño o a tu tina calientita y pones, ¿no? Es como les mencionaba hace rato, que para hacer un exfoliante es con sal fina. Es el mismo procedimiento y obviamente, ya para cuando haces tratamientos, obviamente para exfoliar la piel. Este también lo puedes utilizar más para los pies, ¿no? Para exfoliar los pies, puedes utilizar geles, se pueden utilizar mucho el gel. Puede ser un gel eh, con sal. Obviamente utilizas aceite de coco, un aceite esencial y ya está tu gel, un gel exfoliante para todo el cuerpo. Si vas a hacer tratamientos, pues siempre tienes que tener cuidado que la persona, obviamente, pues que no sea tan alérgica a estos aceites esenciales. Por eso necesitas un vehículo que es el agua. Obviamente, te vas a sentir para tus baños, ¿no? Tus geles, inclusive tus exfoliantes. No vas a utilizar sal de gruesa para un exfoliante. Vas a utilizar sal fina, ¿no? Pero esta la puedes hacer fina, lo muy fina, lo puedes meter en la licuadora y lo haces muy fina, pero lo vas haciendo despacito, despacio, para que quede casi un polvito y ese polvito lo puedes utilizar para las manos, hacer una exfoliación con las manos, pero antes de hacer ese procedimiento, no le eches nada de aceites esenciales ni nada. Empiezas a pulverizar la parte de la sal, ya que está con un colador, ¿no? Y que lo más finito que se pueda, ya le echas 2 o 3 gotitas, dependiendo también, ahí varían las fórmulas, ¿no? Entonces esto
es un comienzo de tu imaginación. Utiliza tu imaginación para utilizarlo. Puedes hacer saquitos protectores, obviamente, con la intención. Puedes hacer, obviamente, las exfoliaciones que necesitas para tu cuerpo, para bañarte, ¿no? Se utilizan las sales para bañarte, inclusivemente para tonificar esa frecuencia que tú necesitas y que te sientes cansado y sin ánimos. Ve lo que te está atacando, observa lo que realmente tú estás sintiendo, de lo que no te agrada, te enfocas, obviamente ya escoges tu aceite esencial con tu cualquiera de las plantas aromáticas, ¿no? Si tienes problemas, mm, más bien, si te sientes agobiado o agobiada con ansiedad, miedos, te sientes insegura, pues aceite esencial de romero junto con canela, clavo, o inclusivamente utilizas el clavo, pues, o puedes utilizar el romero, ¿no? Para tu intención. Si te das cuenta, buscas primero la parte emocional, la parte sentimental, que es lo que realmente no te está afectando, la que te está afectando, y utilizas ahí en la parte principal, la parte energética, frecuencial de la sal y obviamente tu planta medicinal, ¿no? Entonces, esta es una parte interesante de miles de formas de utilizar las sales minerales que corresponde a cada una de ellas, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo nosotros lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, los extractos. La alquimia, obviamente, pues, ya lo vimos, perdón. Entonces, puedes utilizar la lavanda, obviamente la melisa, como tratamiento ideal para tus baños nocturnos, para descansar. Cualquiera de las dos plantas las puedes utilizar. El romero y el eucalipto para descongestionar, para problemas pulmonares, para problemas, obviamente, de ideas, ¿no? Vamos a hablar a nivel emocional primero, ¿no? Vamos a ver, vamos a desglosar nada más estas cuatro plantas medicinales que tienen mucho que ver. La lavanda, pues obviamente es para calmar la mente, tus ideas, la parte volátil, la parte que necesitas aterrizar. Obviamente también te va a ayudar para problemas, obviamente, sedantes de tus músculos. La melisa es ideal para también para la parte del insomnio. ¿Qué problemas? Si no estás en el aquí y en el ahora, si no estás obviamente viendo problemas de los demás, la melisa tiene la propiedad de centrar tus pensamientos en donde vives más en vives más en el futuro y en el pasado, la melissa te va a ayudar a centralizarte en esos pensamientos. Si eres un poquito, obviamente, o eres, digamos, eh, de ese rencorcito, te va a ayudar a encontrar ese equilibrio correspondiente. El romero antiespasmódico, antiinflamatorio y obviamente esta ayuda a personas que tengan problemas con varices circulatorios que hemos hablado, problemas del romero, autoeficiencia, ¿no? Esa disciplina que necesitas, ¿no? Vivir en tu propio presente, pero también a veces te metes en las ideas de los demás y eso es lo que a veces te puede llegar a afectar. Rencor, odio y todo este también obviamente llega a afectar el sistema circulatorio, la parte de problemas de ese rencor que no sabes perdonar o perdonas pero tienes ese rencor y no perdonas adecuadamente, pues problemas digestivos vas a tener. Entonces, si te das cuenta, te estoy dando la parte emocional y el sentimiento de dónde te puede estar afectando. El eucalipto, la frescura, la mentalidad, problemas de concentración, vives obviamente en tu propia fantasía, no vives en el pasado ni el presente, ni en el futuro, vives en un mundo paralelo, ¿no? Empiezas a hacer castillos de arena, ¿no? En el aire. Entonces el eucalipto te ayuda a centrar tus ideas y te ubica en dónde debes de estar en cualquier área, ¿no? La caléndula, pues sabemos que es un buen tratamiento para la piel, también para la parte circulatoria. Y obviamente la manzanilla es el elemento fuego, el elemento de la ilusión, el momento de que estés conectada con tu alma, con tu corazón, con tus sentimientos, todo lo que conlleva parte de todo lo que relacionas en ti misma o en ti mismo, ¿no? ¿Cuál es tu fuerza de tu voluntad? ¿Cuál es obviamente tu área de tu existir? ¿Y cuál es obviamente esa parte importante de esa parte que puedes hacer? Puedes hacer un ritual, puedes hacer obviamente con las sales
tu propio ritual para ti, para tus familiares, ¿no? Para centrarte, para limpiarte, obviamente, para equilibrarte. Por eso es el poder de la sal. La sal contiene la ionización para que tú te centres adecuadamente en el momento, en el aquí y en el ahora, y todo lo puedes utilizar a la forma correspondiente. Puedes utilizar como exfoliante, como un baño purificante, un rehabilitizante, ¿no? O como decimos, abrir caminos, ¿no? Un abre caminos con el romero, el eucalipto, ¿no? O la manzanilla con el romero para atraer digamos, esa prosperidad, pero no es tanto primero la prosperidad monetaria, sino tu propia prosperidad contigo, en dónde estás, para que así haga un efecto positivo, ¿no? Interesante. Sobre todo lo que vemos es las sales que tú puedes elaborar, ¿no? Con 2 tazas de sal y media taza de plantas secas. Utilizas un poquito menos de plantas, pero sí, obviamente las vas a utilizar. Y sí o sí necesitas aceites esenciales para que potencialices. ¿Puedes utilizarlas? Luego a veces me hacen preguntas. ¿La puedes dejar? Sí, pero van a tener ese medio volátil, ¿no? Lo que necesitas para concentrarte. Esa es la parte interesante, ¿no? Los extractos, wow. Los extractos son las tinturas madre, como hemos visto, ¿no? Las estructuras es muy fácil. Obviamente, estas plantas tienen una duración de 2 a 5 años, ¿no? Muy superior a cualquier tipo de infusión. Esto actúa, obviamente, como disolvente universal, las tinturas. Una tintura te va a durar exactamente 2 años y eso dependiendo también del tipo de ambiente donde estás. Aquí en los puertos, en un puerto, obviamente, que hace calor, dura casi un año, ahí expuesta, pero un año y medio, ¿no? Dura una tintura madre, ¿no? La tintura es el extracto, obviamente, del solvente de los aceites esenciales. Las tinturas son más la forma más previsible y versátil para la parte de la fitoterapia, ¿no? Aquí tenemos la echinacea, que es obviamente ideal para, digamos, para temporadas de resfriados y procesos de infecciones leves. Eso te ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿no? Tenemos la pasiflora, es un buen analgésico, relajante y obviamente pues va directamente al sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir esto? Vamos a aprender obviamente lo que son los extractos naturales. Una cosa son las microdosis y otra cosa son los extractos. Mucho, la gran diferencia entre cómo elaborarlos, ¿no? La parte importante es hacer tus tinturas madres. Ya vimos lo que son las microdosis, obviamente cuántas gotas se deben de poner. Aquí es completamente diferente y esto lo vamos a hacer. Una de las también que vamos a utilizar es el cúrcuma, ¿no? Es un buen antiinflamatorio y eso te va a ayudar a potencializar la observación, perdón, combinada con la pimienta negra. Aquí vamos a hablar con el sistema antiinflamatorio, cualquier tipo de sistema que tenga, no hay ningún tipo de problema. Método de maceración. Aquí vamos nosotros a meter nuestras plantas, obviamente, en un frasco ámbar. Aquí ya lo ven en la imagen. Se ve padre, ¿no? Un frasco ámbar. Y vas a llenar, obviamente, el frasco con tus plantas medicinales. Ajá. Si son frescas, acuérdense, hasta el tope. Si son, digamos, plantas secas, a 3/4 ¿cómo se llama? De tu frasco, porque acuérdense que planta seca contiene mayor aceites esenciales, ¿sí? Si no, vas a tener un buen concentrado hasta 3/4, obviamente, ¿no? Entonces, lo vas a llenar al frasco seco, obviamente, con tu frasco, obviamente seco y todo, lo vas a llenar de alcohol y sellar, obviamente, durante 28 días. Lo vas a estar agitando suavemente diario, ¿no? Y al filtrar, pues bueno, vas a colar y vas a tener ese ciclo, ¿no? Entonces, la maceración, por lo regular, entre 20 21, pero máximo son 28 días en un lugar oscuro, obviamente. Si no tienes frasco ámbar grande, puedes utilizar uno de estos de vidrio, lo tapas con un paño o con algo que sea negro y que no le entre la luz para que no salga la parte de la fotosíntesis, ¿no? Las dimensiones moleculares de la planta es el monstruo que es el alcohol, ¿no? Obviamente el alcohol, lo que vas a utilizar es un alcohol de alimentación de 40 a 60 grados de graduación, garantiza obviamente una extracción completa
de los que son la parte de los aceites, es el del aceite de farmacia. Nunca debes de usarlo, nunca. Debe de estar el de 96, obviamente, de que es, diga desnaturalizado. ¿Qué vas a utilizar? Frascos de color ámbar para proteger los compuestos de la fotosensibles, que es obviamente la degradación de, obviamente, de la luz UV, ¿no? Esto es para que conserve y potencie los extractos, por eso se utilizan este tipo de goteros y los goteros de vidrio. Estos goteros, obviamente, te van a poner la dosificación precisa para facilitar, obviamente, la parte de lo que es el extracto. Y que vas a utilizar, pues es obviamente tu planta, eh, natural, que es el etiquetado, ya la producción natural. Los etiquetados siempre deben tener la diferencia entre tu producto artesanal y una preparación profesional que protege al usuario de la credibilidad de tu práctica. Eso yo lo digo de una cierta forma, que debe de tener obviamente tu etiqueta, puede ser cualquier tipo de etiqueta, y obviamente debe estar el nombre de la planta, que es el común botánico en latín, y evita las confusiones entre especies similares. Siempre debes de poner la parte del etiquetado, el nombre, ¿no? Como hemos visto en las anteriores clases, y de ahí la fecha de la elaboración, ¿no? La parte que te garantiza obviamente la frescura de tu planta medicinal, y pues bueno, indica como el alcohol de graduación la proporción de la planta disolvente empleada. Así es como más o menos vamos a etiquetar nuestros campos, ¿no? Ok, tu práctica es la parte para investigar y obviamente compartir parte de este fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar unos frascos, un frasco obviamente de vidrio, de ámbar, ¿sí? Que yo lo tenía por aquí, en ámbar, pero no lo encuentro. Vamos a utilizar los frascos, obviamente de ámbar. Acá está. Vamos a llenar, obviamente, un extracto. Vamos a utilizar obviamente el frasco. Sí, aquí yo tengo una planta ya, tengo el alcohol sin desnaturalizar, que es un extracto. Los extractos son las diluciones de 50-50. La microdosis es mucho, muy diferente. Acuérdense, las microdosis ya llevan precisamente a 1000, ¿no? La reducción a 1000. Y esto, vamos a utilizar el aceite, el extracto lo vamos a utilizar, nuestra tintura madre, aquí ya lo tenemos. Este es de romero con canela, ¿sí? El alcohol, para tú hacerlo, debes de tener tu alcohol sin desnaturalizar. Acuérdense, puedes utilizar vodka, mezcal vodka, mezcal y el alcohol sin desnaturalizar. Es del color rojo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vertir 50% de una sola planta. Ese es el extracto. Puedes combinarlo, nada más dos. En un extracto puedes combinar dos plantas. Obviamente debe estar a la mitad de tu frasco, la tintura madre. La tintura madre debe estar exactamente a la mitad. Creo que le faltó. Si vas a utilizar dos plantas medicinales, debe estar a un tercio y obviamente completarlo siempre a la mitad. Siempre se le falta otro poquito. Los extractos son como si fueran semiconcentrados, ¿sí? Y vas a ponerle, obviamente, el alcohol. Déjeme hacerme a un lado porque si no voy a tirarlo. Lo estamos vertiendo, ¿sí?
a la mitad, ¿sí? A la mitad, obviamente. A la mitad y obviamente esto ya se convierte en un extracto, ¿sí? Aquí las proporciones de los goteros, como es un extracto, vas a utilizar exactamente de 250 mililitros de una taza, que son 250 mililitros de agua, por 5 gotas o 10 gotas. Es lo único que vas a utilizar. Este es un extracto, se prepara fácilmente, utilizas tus tinturas, la pones al 50%, si vas a utilizar dos tinturas, pues obviamente le calculas a la mitad, ¿no? Que quepan las dos, no que pasen más de la mitad. Este extracto te puede durar, este es de 30 mililitros, este gotero te va a durar exactamente como casi, bueno, dependiendo obviamente el padecimiento de la persona, ¿no? Por eso tienes tu protocolo. Dependiendo de la planta, te va a dar durante un mes, 15 días o hasta 15 o 20 días. Es un máximo, es un aproximadamente, ¿no? Los extractos los puedes utilizar para ya los jabones, inclusivemente. Aquí le vamos a poner la etiqueta, obviamente le vas a poner obviamente el nombre de la planta en latín y obviamente para que no se confunda, ¿no? Entonces, aquí ya preparamos, sacas el goterito y lo pones. Esto lo voy a poner acá porque el goterito lo tengo de otro lado, está desinfectado. Y este lo vas a utilizar. Los extractos también los puedes utilizar porque como ya están diluidos en agua, ajá, en agua, digo, perdón, en alcohol, ¿no? En alcohol, obviamente. Y obviamente este es un tipo de extracto de mitad de alcohol y mitad de tu tintura. Esta es una de las variantes. Dos, puedes hacer lo mismo, hacer otro tipo de extracto. Mitad de planta y mitad de agua. Mitad de agua, no la que esté el agua de la llave, no, agua para tomar. Ujú. Agua que está ya digamos, pues ahora sí que de garrafón, porque no hay de manantial, ¿verdad? En las ciudades. Pero sí, obviamente, agua, obviamente la mitad de agua. Este es otro tipo de extracto. Es lo similar, pero es alcohol con alcohol, el otro es alcohol con agua. El alcohol con agua también no pierde sus propiedades medicinales, si no haces ese, por eso se llama extracto. Tú estás haciendo un extracto, obviamente, de la planta, obviamente, de tu PrAP, de tu tintura madre, y vas a hacer el extracto de todo lo que hay. Por eso es la mitad. Esa es la gran diferencia entre una microdosis y obviamente un extracto. Y esto lo puedes utilizar para la piel, para tomarlo, y lo puedes utilizar con mezcal, lo puedes utilizar con vodka. El vodka lleva un poquito más de maceración. Échale los 30 días, dos días más o 3, 4 días más. Pone la fecha de cuándo y ya saben parte de las plantas medicinales, obviamente, para lo que es la parte de la medicina natural, ¿no? Profundiza, obviamente, cada planta, ¿no? La parte de las dosis, ¿no? Dependiendo del protocolo que lleves con tu enfermedad, con la parte del padecimiento, si es a nivel tópico, a nivel que lo vas a ingerir, inclusivemente para que tú puedas llevar a cabo el procedimiento de cada planta principal, ¿no? Y pues bueno, pasamos a las preguntas y respuestas, preguntas que tengan dudas y obviamente micrófonos abiertos y ya estamos casi por la recta final, ¿no? Tlazocamate mía. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, hermanitos? Muchas gracias por toda la presentación. ¿Nos podría compartir cuál es la marca de los aceites que comentó, por favor? Gracias. Sí, hermanita. Ay, punta. Ay, en la torre no traje mis lentes. Este, ahorita les tomo la foto y se las envío ahorita en el grupo. Es que no la llega a captar acá la cosa de la cámara. Es Natural Oleums, ¿no? Ahorita les mando la captura. No es las marcas reconocidas como son caras.
Las que son caras, nada más compras la marca, es igual, ¿no? Muy caras y tienen pase, lo que hacen es de que hacen allá la planta y aquí no, aquí ya tenemos nuestros propios aceites esenciales. De hecho, la cajita viene de 5, cuesta como 250 pesos o 200 pesos, imagínate. Yo ya tengo con ellos 7 años trabajando con esta marca. Tenía las otras marcas que son muy reconocidas y y se trabaja muy bien, hermanita Magda. Y pues bueno, ahorita pues, un poquito fuera de contexto, les vamos a pasar el link donde está los otros videos en la plataforma. Nada más se suscribe y ya va a poder ver los otros videos de las otras clases, hermanita, por cualquier cosa. Perfecto, muchísimas gracias. Gema, Tlazohcamati. Tlazohcamati Miak. Hermanita Norma, Sí, gracias, Temas tiene. Gema. ¿Podríamos guardar las sales en bolsitas de papel estraza? ¿O cómo ven? Ok, lo que pasa que cuando absorbemos con papel estraza, ¿qué hace? No tiene porosidad. Ajá, Aunque no lo creas, tiene cierta porosidad. sí. A nivel de venta, a nivel de marketing, los dejan en papeles de estraza y se ven bonitos, ¿no? Como Ujú, hemos visto. sí, Los utilizan en el momento, pero ya con esa porosidad que tienen, pues ya lo agarraron la parte de ciertos polvos que contiene. O sea, el polvo del ambiente, o sea, el polvo, algo microscópico, ¿si me se va entiendes? a contaminar. Ándele, exactamente. Ah, Aunque veamos que obviamente dicen, no, pues no pasa nada, pero a nivel microscopio, pues tiene rendijas, ¿no? Y en ya, un vaso de vidrio, no. O sea, está hermético, uno hermético bonito, o puede utilizar vasos de Gerber, algo que esté de sí, vidrio, de sí, sí, vidrio, sí. de vidrio. Y ya Ah, pues, obviamente, ya si usted los quiere vender, ujú, para nosotros, no es por nada, pero puede utilizar de estos frasquitos pequeños, ajá, frasquitos de ámbar, lo que usted, que sea transparente, ya le puede poner la etiqueta, algo bonito, Gema, pero si papeles de estraza no, pero es opcional, ahí va la otra. Si usted los quiere que en ese momento los van a utilizar, no hay ningún problema, ¿eh? Pero cuando es para venta, bueno, cuando obviamente es para venta y lo quiere para, haga de cuenta para en el momento que lo va a utilizar la persona, sí es válido, o sea, sí es válido. No, no pasa nada. Pero sí, obviamente, si los va a dejar para un producto que va a estar durante una semana y sí, entra el polvito y todo este tipo, no es tan recomendable. Siempre hay que bien, ponerlos en frasquitos de vidrio, aunque sean pequeños, y a usted ya le da la presentación. claro. Gracias, Temas tiene. Quema. ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene duda? Sí, yo otra vez, perdón. La Sí. cúrcuma, si no es en polvo que está la raicita, la tendríamos que meter al mortero, nada más, o cómo. Ok. Porque en el mercado cerca de casa, los sábados traen la cúrcuma. Ajá. Entonces, es como raicita, ¿no? Ujú. O es Ok. preferible el polvo. La puede usted utilizar, la puede usted ya, o sea, la corta, o eso sí, con unos guantes, porque sí lo deja amarillo uno. Sí, Es sí, muy sí, manchada. pinta, sí, sí, Ahora sí sí. que ay, se oye feo, sí, ¿no? La palabra es muy manchada. Este, utiliza sus guantes, lo deja, lo deshidrata un poco, le quita la piel, lo deshidrata un poquito, ya que está un poco deshidratada porque sí suelta un poquito el juguito y lo puede utilizar con de estos si tiene de estos para café, lo hace polvo. Lo puede utilizar en la licuadora y lo puede hacer polvo y ya lo más grande, ya lo puede discernir y ya le queda el polvito. De hecho, ¿dónde está? Ay, mi cúrcuma. Yo lo utilizo para problemas aunque lo que pasa que lo que yo hago es agarrar, es que está más estantito. Para problemas circulatorios, lo que hago es ponerlo. Este es como que para ejemplo, ¿no? Lo pongo ahí, lo dejo que actúe, lo envuelvo con una telita y lo dejo que se caliente por natural. Y ya lo retiro con agua
y esa es otra, de utilizar con aceite de coco, obviamente la cúrcuma. Bueno, que también en la parte del hinduismo, obviamente lo utilizan para el Agna Chakra, y sí es cierto, utilizar, ¿han visto bueno, se llama tical o ticalaca, que se le conoce, que lo tienen en el tercer ojo, utilizan ese significado. Oh, Ustedes se lo ponen, y yo lo he estado ahorita poniendo porque hemos estado ahorita con la Ayurveda, te ayuda a centrarte, o sea, si es de sándalo es mucho mejor. Aquí ya es de sésamo, digo de sésamo, de cúrcuma, porque obviamente pertenece obviamente a la parte de Ganesh o Ganesha, ujú, el dios hindú, es para que centres tus pensamientos. Y obviamente el tikal que se pone en la frente, inclusivemente tenemos planetas, ¿no? Tenemos planetas en las manos y los ujú, elementos, elemento aire o elemento tierra, pues utilizamos, ¿no? Obviamente el área del corazón, obviamente los centras y te lo pones, ¿no? Eso mm, también tiene un gran significado, si se dan guau, cuenta. Wow, mm, ¿verdad? ajá, Sí, entonces, sí, hermanita, así es, lo pueden utilizar ustedes y no pasa nada. Y miren cómo queda, es bien manchada, queda amarillo, pero este amarillo es bueno, ¿por qué? Porque obviamente va a cuidar el cuidado de la piel, de las manos, ya lo utiliza usted en polvito, lo puedes dejar en polvito, va a quedar amarillo, ¿eh? La sal. La sal va a quedar amarilla, amarilla, amarilla. Esto lo utiliza mucho para la paella, ¿no? Se utiliza mucho para la paella. De hecho, hay otro cúrcuma que es rojo y es el original. Y es de una flor, obviamente. Su pistilo es de color rojo y es caro. Ese es muy caro. Y pero también contiene, esta es la raíz, se le conoce como el cúrcuma de los pobres, ¿no? De la raíz, pero sí, obviamente, este es el más común y contrae a nivel de frecuencia te ayuda a centrarte, en verdad, sí, ayuda a centrarte, te ayuda a centrar tus pensamientos perfectamente bien y el amarillo responde a la alegría y a la felicidad. Entonces, el cúrcuma contiene también terracota, elemento tierra, te ayuda a centrarte, te ayuda a estabilizarte también. Ahí puedes utilizar esa parte de esa frecuencia, hermanita, para hacerte un baño de cúrcuma. ¿Qué es lo que se hace? Lo pueden utilizar con leche, hacer las pintas con leche. Eso lo vamos a ver ya en el transcurso, ya casi por la recta final de los tratamientos de masaje, cómo hacer las pintas y obviamente utilizar esta planta que es el cúrcuma, que se utiliza bastante para eso, hermanita. mm. Gracias, Sebastián. Quema, Tlazocamati. Hermanito Enrique, dígame. Sí, Tlazocamati Temastiani. Mire, tengo 3 preguntas. No sé si la clase pasada hablaron del temazcal, porque se quedó que se iba a hablar, pero a mí se me fueron las cabras Ajá, y duré 4 días para volverlas al redil y no vi las clases. Entonces, quería ver si usted me puede decir con respecto al temazcal, cómo llega a la sanación y hasta dónde llega esa una pregunta sanación. interesante. El temazcal es algo es una zona caliente, ¿sí? Se crea una atmósfera completamente diferente en el temazcal. Parte de la sanación del temazcal abres poros, altera de una cierta forma el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, empiezan a latir, hay latidos obviamente muy se crea una cierta atmósfera dentro del temazcal. El temazcal obviamente te va a abrir los poros ahora sí que los poros de tu cuerpo, entra obviamente los aceites esenciales, se hace como un tipo de arrastre, estás en una pequeña ollita, cuando haces las extracciones de arrastre, obviamente quedan volátiles los aceites esenciales de las plantas cuando están frescas, ¿no? Lo que te Que, ayuda son las abuelitas. Aquí le decimos, pues bueno, las abuelitas con todo respeto, ¿no? Los fuegos, ¿no? Los elementos fuego, tierra, aire y agua. Entonces, estos elementos, como acabamos de mencionar en la introducción,
Si no hay estos elementos, no hay vida, no hay frecuencia, no hay esta parte importante. Lo que hace dentro del temazcal es que toda esta atmósfera que se convierte en parte tuya, creas y respiras, obviamente estos aceites esenciales de las plantas quedan impregnadas ya dependiendo obviamente el tipo de plantas medicinales que hayan metido, ¿no? Si como por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo sencillo de romero, ¿no? Y de eucalipto para vías respiratorias, obviamente te va a sacar las flemas, ¿no? Para el sistema dolor de huesos, ¿no? Antiinflamatorio y todo este tipo de cuestiones, lo que haces es el agua, el arrastre con el agua, obviamente se mantiene en una cierta temperatura, todos los aceites esenciales de arrastre se van por las paredes y hacen volátiles, lo respiras, por eso es la respiración. Entonces lo observa mediante la piel, ¿no? La piel obviamente sudoso, ¿no? La parte de que sudas esas toxinas al mismo tiempo. Entonces es una atmósfera que se crea adecuada para que se haga la autosanación correspondiente, ¿no? De las plantas Bien. de medicinal. O sea, que estás adentro de un pequeño hornito de arrastre, que estás absorbiendo las plantas medicinales y todo esto entra por tu torrente sanguíneo, obviamente entra por el sistema parasimpático, simpático, tu sistema nervioso central, lo estás absorbiendo mediante la piel y eso obviamente está en tu piel, están tus poros abiertos y estás absorbiendo como estos aceites esenciales junto con el agua y obviamente pues el vapor que contiene los aceites esenciales. Por eso a nivel científico es porque han dado muchas referencias de cuántas enfermedades o padecimientos que se han curado con el uso de temazcal. Real. No vamos a decir INIPI, porque INIPI es completamente diferente, pero un temazcal bien planteado con el conocimiento adecuado, con las plantas medicinales, hermanito Enrique, en verdad, ahí con son los trabajos de parto, obviamente para las mamás, ¿no? Cuando tienen el parto adecuado, ya utiliza las plantas adecuadas para que haya una disminución de dolor, para tener un parto natural, perdón, y obviamente cuando ya estás en el tratamiento, los 40 días estás en el temazcal para reproducir más leche, plantas para que tú puedas producir más leche, cerrar tus poros, de una cierta forma cerrar, ajustar tus huesos cuando hay una calcificación. Obviamente te va a ayudar mucho al sistema inmunológico para que la mamá se levante, obviamente, ¿no? Elevar su sistema inmunológico con ciertas plantas medicinales y los masajes que se dan dentro del temazcal. Pero el temazcal no es como nosotros lo hemos visto, como dice entre comillas, la tradición, ¿no? No es porque no esté en contra del uso del temazcal tradicional, pero no es de nosotros. Inclusivemente es del INIPI, obviamente de los hermanos Dakota, o sea, los hermanos del norte, ¿no? Entonces, con los cantos y todo, es válido, sí, pero es a nivel ceremonial. Pero un verdadero temazcal no lleva ningún canto, lleva tu propio rezo, lleva tu propia intención y es obviamente desnudo o desnuda, ¿no? Entonces, precisamente esa es la parte importante que debemos de tener en cuenta, hermanito Enrique, de que cada quien pueda adoptar su propio temazcal, eso sí, con sus medidas necesarias que no vayas a estallar, obviamente con problemas cardíacos. Hay muchas personas que han fallecido dentro de los temazcales. Oh, ya. Puedes crear tu propio temazcal, inclusivemente puedes crear hasta uno de cuello, que son los famosos, ¿cómo se llaman de estos? Baño sauna, es parecido, más o menos es parecido, ¿no? Cambia el nombre, pero el mismo sistema es casi es algo similar, pero ya tienes a cierto conocimiento de ciertas plantas medicinales que tú lo puedes hacer, ¿no? Para una gripa, para problemas asmáticos, una temperatura adecuada que no esté ni tan caliente, ajá, y obviamente esa temperatura tú la sientes o que la sienta el paciente, vamos a decirle paciente, ¿no? Que sienta Sí. obviamente y utilizar el baño ahí dentro del temazcal. Ahora sí que empiezas a ramear a la persona, ¿no? Y ya le ponen la intención. Ahí es cuando te brincas, es la línea delgadita donde ya chufaste faros. Cuando ya, Okay. ¿no? Cuando hace los cantos y todo. Es válido, es válido, claro, lo sé, tu intención, pero un verdadero temazcal es estarte quieto,
contigo mismo y con el contacto de la madre tierra, ¿no? Es lo único. Así se tiene que llevar por parte de. ¿Por qué crees que en la parte de las zonas arqueológicas, en las partes cuando se hicieron Xochimilco, Tlalpan y Texcoco, Puebla, Hidalgo, encontraron casi en cada casa temazcales, Ajá. Quema. ¿no? Sí. A ver, entonces, como dicen los demás, y queda en una contradictoria, ¿no? Entonces todos eran INIPI. Pues no, eran centros obviamente de bienestar de cada persona, ¿no? Si tienes la Familias. oportunidad de ir al Hospital Siglo XXI, que ahí tienen ya los médicos tradicionales, ahora sí que los médicos tradicionales que los meten, órale, van por grupo, ¿no? Ahora sí que como, o personal, pero tú puedes crear tu propio temazcal, ¿no? No tienes que tener así gran, como dicen por ahí, desafortunadamente gran conocimiento de temazcal. Esas ya son creencias limitantes. Precisamente, no me enojo con el sistema de cosmovisiones. Lo que hace la persona es igual como, perdónenme lo que voy a decir, las religiones son bonitas, todas son bonitas. Quema. Lo único es la persona quien lo hace, la gran diferencia, ¿no? Sí, su filosofía, su actuar. Exactamente, ya la crema de, ahora sí que le echa crema a los tacos y le vamos a decir a esta persona que realmente pues tiene, pues, para que crea parte de una creencia limitante. Ahí te sembraron ya esa parte. Y en verdad, cuando utilizas esta parte de una designación, así yo lo digo, para complementar, para entender y decir, ok, yo no estoy peleado con el temazcal ni con la parte del INIPI, pero el INIPI es otra cosa. Ya a nivel ceremonial es otra cosa. Pero ya tu propio temazcal como sanador, eres tú mismo, porque conoces ciertas plantas. Si tú quieres hacer un temazcal, lo puedes hacer. Nadie te lo prohíbe. ¿Puedes monetizar? Pues sí, puedes monetizar. Estás libre de monetizar tu propio temazcal, porque vas a utilizar plantas, vas a utilizar leña, vas a utilizar, ya dependiendo obviamente, pues el temazcal que es cuadrado, obviamente, ¿no? Si quieres hacerlo medio tradicional con un guito, pues bueno, es válido. Ya si lo vas a utilizar obviamente con ladrillo, pues ya tienes que limpiarlo, darle mantenimiento. Y es válido. Quema. Quema, Temastiani. Tema. La otra pregunta, Temastiani, Tlaxtlahui. Tengo un familiar con rodillas muy inflamadas y ya casi no, no puede caminar. ¿Cómo se le podría ayudar? Tiene problemas de gastritis, colitis, tiene problemas diabetes, tiene problemas de es hipertenso. Creo que lo único que no es hipertenso. Lo demás, creo que sí. Sí, ahí sí tenemos que checar el por qué, cómo se detonó, cómo se está detonando, el por qué tiene ese problema. Si se dan cuenta, bueno, en la próxima clase ya lo vamos a ver cómo son el diagnóstico y el protocolo. Aquí puede ser algo general y yo no te puedo decir, ponle esta planta. No puedo. Tengo que ver, o se tiene que ver obviamente de una cierta forma, qué es lo que lo detonó, el por qué obviamente la parte el por qué tiene esa afección obviamente de dolor circulatorio, no puede, de las rodillas, no me lo que me dices, ¿no? Ya. Entonces sí tienes que ver esa parte interesante sí podemos obtener, tenemos las claves, las palabras claves de las plantas, pero no las plantas no son para todos. Bueno, sí son para todos, pero ya viendo este tipo, como por ejemplo de las rodillas, ¿qué es lo que fue lo que provocó? ¿Qué hábitos tiene? Exacto. Para ¿No? que sea algo específico. Exactamente. Y el tratamiento específico, la duración específica de la planta, duración, y obviamente si puedes ahí ver un poquito un mal consejo o un buen consejo, un pequeño tamascalito para ver, ¿no? Para ver cómo reacciona. Cómo reacciona exactamente. Entonces, aquí sí tenemos que ver la parte emocional, los hábitos, si es aquí sí es hipertenso o somos los adictos, ¿no? Somos un adicto que un adicto.
que es, que es la parte de que somos, comemos mucho dulce, ¿no? Ajá. Que somos, que es la parte de un diabético o lo que somos parte de que somos propensos, todos tenemos diabetes, ¿no? Porque tenemos azúcar y somos más drogaditos que un drogadito. Ujú. ¿Sí me entienden? Sí, ¿No? quema, Sí, Temastiani. tiene que preguntar a su familiar o a la persona que de ese dolor, investigue primero, obviamente, el por qué lo detonó y todo este ¿Cómo es? tipo. Ajá, el por Ujú. qué, qué emociones, por qué se siente así, el por qué. O sea, empiezas a escuchar, empiezas a observar sus facciones, sus ojos, si los da, si son como que ciertas preguntas, es como una lectura. Ujú. Eso Sí, es algo muy bonito, es algo una lectura corporal, ¿no? No es porque esté mintiendo, sino ciertas fracciones. Oye, pero ¿comes grasas? Sí. Y hacemos una fracción. No, pues, sí, ¿tomas coca? No, no pues tomo coca. Y sí tomas sus cocazos, ¿no? Igual. sí, sí. No, es así, ¿no? Entonces, sí tienes que ver esa parte interesante, el por qué, ¿no? Y entonces ahí vemos, ya detectaste, entonces se hace ya el procedimiento adecuado. Claro. Tlaxtlahui, Temastiani. Y Ya. la última, si me puede repetir cómo ver la clase, porque no estuve en la clase pasada, Temastiani. Ok, la clase pasada no hubo luz, no hubo clase. Ah, ¿no hubo clase? No, no, no hubo clase. Aquí, sí, sí, no, no hubo clase, se fue la luz y pues no Ah, hubo clase. Entonces, no te oh, preocupes. con En razón no el, encontré mis cabras, yo ah, tampoco. Sí. exactamente. Le Así es, agradezco, hermanito. le No, agradezco gracias a mucho, usted. Temastiani. Que Quema, esté muy quema, bien. Tomate, igualmente. Hermanitos, otra pregunta más que tengan por ahí, no sé quién. Quien tenga otra pregunta, duda. Temastiani, Sí, creo que ya nadie quiere preguntar. Si de todos modos me repite para ver las clases, porque yo necesito ver, por ejemplo, hoy por el internet no pude entrar hasta media hora después. Entonces, para repasarlas, por sí. favor. De hecho, esta clase quedó grabada ya cuando nuestro Temastiani ya lo libere, bueno, ya que mande el link para descargarlo y lo Ah, dejamos en la perfecto. plataforma que es la de Subcats. Ahí es una plataforma que me gustó mucho para dejar los videos en Subcats. Puedes utilizar la plataforma, descargar la aplicación de Subcast Ujú. y y para ahí ya obviamente les llega en automático cuando ya se sube una publicación, un artículo. Esta es la aplicación. Ahí, permítanme. Ujú. No, no se ve. No sé por qué no se ve. Sí, más o menos sí se Es la alcanza a ver. anaranjada. Es la anaranjada. Ahorita les doy una captura de pantalla Ah, perfecto. y ya les digo cuál descargar. Ya ustedes se suscriben, es gratis. Ujú. Se suscriben a la medicina tradicional, van a encontrar los videos ahí, aunque están un poquito salteaditos, pero ahí van el número. Y ya cuando tengamos este video, ya obviamente que el Temastén nos los proporciona, yo ya lo subo a la plataforma como también en YouTube. Lo estamos subiendo. Es que no sé por qué no me está subiendo los videos completos en YouTube pero en Subcast sí me lo sube rápido y no serán por palabras, por ciertas palabras que contiene YouTube, por el Mm. algoritmo, y hay palabras que no podemos decir, y por eso también a veces como que cuesta trabajo que el algoritmo a veces es medio extraño YouTube, pero me gusta más trabajar en plataformas más orgánicas, o sea, más directas y que ahí estén ustedes, porque yo sé que son de ustedes, esta clase es de ustedes, ¿no? Y Tlaxtlahui. trato, bueno, lo poco que sé y de las locuras que sé, pues compartirlas prácticamente, hermanitos, hermanito Enrique también. Y pues bueno, si no hay más que hacer, Niyo Tlazocamachililia, Temastiani. Tlaxocamachilería, hermanito Enrique, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco por un
clase interesante sobre qué son las sales y nos estamos viendo en la próxima clase que va a estar interesante, diagnósticos. Y gracias a usted también.